Shalom, Masejet Shabbat, la página Ain Zain Amud Aleph. Empezamos una línea antes donde dice Amar Rove. Vimos en la Mishnah anterior que el que saca vino, que agregándole agua llega a la medida de un vaso, tiene que traer Korban. Y dijo después la Gemara, en nombre de la Braita, que ese vaso que estamos hablando es un vaso bonito. Entonces aprendimos que es el vaso de Birkat Hamazon, que hay que decorarlo. Y vino Rav Nachman, en nombre de Rabba bar Abua, y nos enseñó que un vaso de braja tiene que tener la cuarta parte de una revit de vino y se le agregan 3 partes de agua y entonces llega a la medida de una revit. Y entonces aprendimos que el vaso de braja tiene revit y cuánta es la cantidad de vino que existe en él. Y entonces aprendimos que la Mishnah de nosotros, la cantidad de vino que si una persona la saca tiene que traer Korban, es la cuarta parte de una revit. Sigue con eso la comunidad, dice Rove, ama Rove, af anan nami tanina. Dice Rove, esa medida de revit que nos enseñó Rav Nachman, podemos aprenderla también de la misma Mishnah. Entonces dice así, amoitzi yain kede mezikat kos. Eso fue lo que vimos en la Mishnah, el que saca vino, que se le agrega agua para que llenar el vaso. Vetani ala kede mezikat kos yafe. Y dijimos que el vaso que estamos hablando es el vaso de braja. Vektani seifa veshar kol hamashkin berevi'it. Y está escrito cuando sigue la Mishnah sigue y dice que todo el resto de los líquidos, la medida por la cual el que la saca tiene que tener Korban es revi'it. Entonces aprendimos que la medida que le da importancia a los líquidos es revi'it. Entonces, ¿cómo sabemos? Ahora la Gemara va a decir, ¿cómo sabemos que el vino, según Rove, el vino se le agrega a una parte otras 3 partes? Por lo tanto, sabemos que el vino que estamos hablando de él es una cuarta parte de revi'it y que esa es la medida del vaso de braja. Que si la Mishnah dijo un vaso, vimos que de la Braita es un vaso de braja. Y en la misma Mishnah está escrito que la importancia de los líquidos es en una revi'it. Por lo tanto, aprendemos que el vaso de braja es revi'it y aprendemos que el vino que si el que lo saca tiene que tener Korban es la cuarta parte de revi'it. Dice la Gemara, Rove le tame, y eso es Rove según su opinión, de amar Rove kol hamra, cada vino antes de agregarle agua, de lo dari al had tlat maya, lav hamrau. Cada vino que no se le puede agregar 3 partes de agua no es considerado vino. Que si la importancia del vino es una parte vino y 3 partes de agua. Y entonces, haciendo todas las cuentas, llegamos a la misma conclusión de lo que dijo Rav Nachman. Dice la Gemara, Amar Abaye, shtei chuvot badavar. Le dice, Abaye, hay 2 respuestas, es decir, 2 preguntas a lo que tú dices que demuestran que no es como tú dices. Jada, primera, detnan, es escrito en Masejet Nida, ve amazug shnei chelkei mayim ve echad yain min ayain ha-sheironi. La Mishnah en Masejet Nida quiere enseñarnos qué colores son los que causan impuridad. Y ella da el ejemplo, dice, uno de los 5 colores es si se coge el vino, que es el vino Sheironi, que viene del lugar llamado Sheironi, y se le agregan otras 2 partes de agua, es decir, se coge 1/3 de vino y 2/3 de agua, se mezclan juntos y ese color, ese rojo que sale, ese es el rojo que causa impuridad. Por lo tanto, vemos que ¿cuánto se le agrega al vino? 2 partes, no solo una parte. Veod, ma'im bakad umitztarfin. Y otra pregunta le hace a Abaye. Tú dijiste que como el resto de los líquidos en la Mishnah, vemos que la medida de ella es revi'it, que hay que sacar una revit. Por eso aprendiste que la Mishnah está hablando que una cuarta parte del vino y se le agregaron otras 3 partes de agua y entonces llegó a la medida de revit y por eso es que tiene importancia. Pregunta Abaye, esas 3 partes de agua, ¿dónde están? Están en una jarra, él no las está sacando ahora con él. Por lo tanto, no puede ser que el agua que está en la jarra le agregue importancia a la cantidad de vino que él está ahora sacando. Por lo tanto, dice Abaye, quiere decir que la importancia del vino es por sí misma y no por el agua que se le va a agregar. Entonces, dice Abaye, puede ser que no tiene que llegar a revi'it, como la importancia es por sí misma, no tenemos que aprender, no quiere decir que llega a revi'it, sino aún
si agregándole agua llega a menos de revit, también tiene esa importancia por sí mismo, y entonces no hay una prueba de la Mishnah que el vino se le agrega la cantidad que llegue a revit, sino también si llega a menos de revit, tiene que traer korban. Así explica Rashi la sugya, y aprenden en Rashi que según Abaye no tenemos que decir que una kos shel braja necesita tener el tamaño de revit. De todos modos, así explica Rashi. Le contesta Rove, amarle Rove, de que amarta. Le contesta primero sobre la primera pregunta del Yain Asheroni. Le dice Rove, amarle Rove, de que amarta shnei chelkei maim. Ve'echad yain mina Yain Asheroni, Yain Asheroni lehud de Rafi. Le dice Rove, primero lo que preguntaste sobre el vino del Sheroní, ese es diferente al resto de los vinos porque es un vino flojo y si le agregan más de 2 partes de agua, va a perder su sabor. Entonces, en él, de verdad, la cantidad de agua relacionada con la cantidad de vino es diferente al resto de los vinos. Y Nami, otra explicación, le dice Rove, Atam mishum chazuta, avaletama bait fei. Dice Rove, otra posibilidad es que de verdad el Yain Asheroni es como el resto de los vinos, que se le agregan 3 partes de agua, pero la Mishnah en Masechet Nida no quiso hablar de la cantidad necesitada para decirte cuál es el sabor del vino, cómo se hace un vino de la forma correcta, sino solamente cómo ver el color. Queremos enseñar en ese momento el color del rojo que causa impuridad. Entonces, en ese caso hay que agregarle 2 casos de agua, pero para el sabor, para hacer el vino como es debido, hay que agregarle siempre 3 partes de agua también en el Yain Asheroni. Vede que amarta maim bakad umitztarfin לעניין שבת מידי דחשיב בעניין ואה Nami a Hashiv. Y con respecto a lo que dijiste, ¿acaso el agua en la jarra se agrega al vino que estás sacando? Dice, como en el Shabbat lo que importa es que tú saques algo importante. Por lo tanto, si tú sacaste un vino que agregándole el agua que está en la jarra, no está con él, pero si agregándole ese agua llega a revit, ya sacaste algo importante. Por lo tanto, siempre aprendemos que la medida es el vino que agregándole el agua llega a revit. Y así le contesta Rove a Abaye. Sigue ahora la Gemara, otro tema nuevo. Dice, trae una braita, Tana Yavesh Bekezait Divrei Rabbi Natan. Dice Rabbi Natan, si el vino se encuajó, Nikrash, y está ahora queremos saber un vino que se encuajó, el que lo saca, cuál es la medida en la cual va a tener que traer Korban. Dice Rabbi Natan, es un kezait. ¿Por qué? Explica Rashi. El kezait, el vino, cuando se encuaja, es menos importante y hay que sacar de él la medida con el resto de los líquidos, que hay que sacar de él la medida entera de una revit sin agregarle agua. Y dice Rashi, cuando el vino se encuaja, así según Rabbi Natan, cuando el vino se encuaja, pasa una revit, se forma de ella un kezait. Por lo tanto, la medida del vino encuajado, que si la persona saca tiene que tener korban, es un kezait, que si vuelve a volverse líquido, llega a la medida de revit, y como se encuajó, hay que sacar la medida entera de una revit sin agregarle el agua. Dice la Gemara, Ma Rabbi Yosef, Rabbi Natan, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, amru davar echad. Dice Rabbi Yosef, lo que acá dice Rabbi Natan, y lo que dijo Rabbi Yosef Rabbi Yehuda es lo mismo. Ahora vamos a ver qué dijo. Rabbi Natan, de Amarán, lo que acabamos de decir, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda de Tanya, se ha escrito en la Braita, Rabbi Yehuda Omer, Shisha dvarim mikulei bet Shammai umichumrei bet Hillel, dam nevela bet Shammai metarin. Dice ahí Rabbi Yehuda un número de cosas que en ellas Bet Shammai son menos estrictos que Bet Hillel, y uno de ellos es la sangre de una nevela. La nevela causa impuridad, la sangre de ella, dicen Bet Shammai, metarin no causa impuridad. U Bet Hillel metamin, mientras que Bet Hillel opinan que sí, que también la sangre causa impuridad. Amar Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, y sobre eso dijo Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, אף כשטימאו בית הלל, לא טימאו אלא בדם שיש בו רביעית, הואיל ויכול לקרוש ולעמוד על כזית. Dice Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, cuando Bet Hillel dijeron que la sangre también causa impuridad, dijeron
cuando hay sangre en la medida de una revit. ¿Y por qué en la medida de una revit? Porque cuando la sangre se encuaja, una revit se encuaja de sangre, se forma de ella un kezait encuajado. Ahora, la medida de la carne de la nevelá que causa impurezas, la mínimo es kezait. Entonces, cuando la sangre también causa impurezas, cuando es de una medida tal que si se encuaja llega a kezait, así como el basar de la nevelá. Entonces vemos que dijeron lo mismo, dijeron que un kezait, cuando se forma líquido, se forma revit, y un revit que se encuaja, se forma un kezait. Entonces dijeron lo mismo. Amar Abaye, dice Abaye, Dilma Lohi. Dice Abaye, puede ser que no dijeron lo mismo. ¿Por qué? Adkan lo que amar Rabbi Natan aja de bay revi'it ela beyain de kalish. Aval bedam de samich kezait lo bay revi'it. Dice Abaye, puede ser que Rabbi Natan, lo que él exige, que dice que la medida del vino entre cuando está líquido y se encuaja es revit comparado a un kezait, es porque el vino es menos congestionado. Entonces, para que se forme de él un kezait cuando se encuaja, se necesita toda una revit. Pero la sangre que es más congestionada, puede ser que él opina que aún menos de revit ya se forme de él un kezait de la sangre cuando está cuajonado. Por lo tanto, no podemos saber si Rabbi Natan opina lo mismo que dijo Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, y también dice al revés. Inami, adkan lo que ama Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda atam, de kezait sagile bervit el abedam de samich, aval yain de kalish kezait ave yoter mervit, vechimapik pachot mi kezait lichayev. Dice Abaye, también puede ser al revés. Lo que dijo Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, que la relación entre la sangre líquida y cuajada es kezait y revit, es en sangre que es más congestionada. Pero el vino puede ser que si hay un kezait cuajado de vino, entonces cuando se vuelve líquido es más que revit. Entonces la medida en la cual cuando el vino se cuajó tiene que traer korban es aún menos de kezait. Puede ser que es así, entonces no sabemos si de verdad dijeron lo mismo o opinan diferente. Seguimos en la Mishnah Halav Kedei Gemia, la leche, lo que se necesita para un sorbo. Dice la Gemara, Ibalau Kedei Gemia o Kedei Gemia. Quiere decir, pregunta la Gemara, ¿la palabra Gemia se escribe con Aleph o con Ain? Dice la Gemara, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Agmiini na me'at maim mikadech. Vemos en el pasuk que se usa esa palabra con la letra Aleph. Otra pregunta dice la Gemara, Ibailau Garinin o Garinin. Quiere decir también la palabra garinin es con Aleph o con Ain. Amar Rove bar Ula venigra me'erkeja. Vemos del pasuk que es escrito que nigra va a ser menos el valor. Entonces vemos que quitar se escribe con Ain. También el garin, la pepa, ya quita parte del lugar del fruto. Por lo tanto, aprendemos del pasuk que se escribe con Ain. Otra pregunta. Y Baelau omemot o omemot con respecto a carbones encendidos que se empiezan a apagar. Se dice omemot con Aleph o omemot con Ain. Amar Rav Yitzchak bar Avdimi agazim lo amemuhu began Elokim. Ahí se dice el pasuk que no se van a escurecer de su belleza, no amemuhu. Y vemos entonces que escurecerse se escribe con Ain. Y Baelau me'amtzintnan o me'amtzin. También con respecto a cerrar los ojos de un fallecido, entonces pregunta la Gemara, ¿se escribe cerrar los ojos es con Aleph o con Ain? Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, ve'otzem einav merot bera, el que cierra sus ojos para no ver cosas indecentes. Vemos en el pasuk que se escribe con Ain. Y hasta aquí Ain Za in Amud Aleph, be'atzlacha.